Providence, 2 de noviembre de 1927. Querido Melmo, así que estás terriblemente ocupado tratando de descubrir el sombrío pasado de aquel insufrible joven asiático llamado Varius Habitus Basinus. Hay pocas personas que aborrezcan más que esa maldita rata siria. Yo mismo he sido transportado hace poco a los negros tiempos romanos, a causa de mi reciente lectura del ENIAC de James Rhodes, en una traducción que nunca había leído, más faciente que Pímaro, que cualquier otra versión, incluyendo la de mi tío, el Dr. Clark, que aún no ha sido publicada. Esta diversión virgiliana, unida a los espectrales incidentes y acontecimientos de las fiestas de los difuntos con sus ceremonias brujeriles en las colinas, me ha provocado la noche del lunes pasado un sueño muy vívido y claro desarrollados en los tiempos de los romanos, con tales connotaciones terroríficas que estoy seguro de que algún día las plasmaré en un papel. Los sueños sobre los romanos no eran infrecuentes durante mi infancia. Generalmente, seguía el divino Julio arrasando las Gallas, convertido en un tribunus militum, pero hacía tanto que no tenía uno que este me ha impresionado mucho. Atardecía en un crepúsculo rojizo de la ciudad provinciana de Pompelo, a los pies de los Pirineos de la Hispania Citerior. El año que transcurría era uno de los finales de la República, ya que la provincia aún estaba gobernada por un procónsul senatorial en vez del legado de Augusto. El día que transcurría era 1 de noviembre. Las colinas se erguían rojizas y doradas al norte de la pequeña ciudad. El sol lucía oblicuo sobre las piedras recién colocadas de los edificios de los enormes foros y las paredes de madera del circo. Hacia el este, grupos de ciudadanos, colonos de Roma y nativos romanizados de cabellos negros, junto con gente mestiza por las uniones entre ellos, vestidos con suaves túnicas, y legionarios armados y hombres de negras barbas, llegados de las cercanas tribus de los vascones, caminaban por la calle y el foro con una especie de pasividad vaga e indefinida. Yo mismo acababa de bajarme de una litera que los portadores ilirios habían traído a través de Iberia, desde Calaburia. Creo que yo era cuestor provincial llamado Caelius Rufus, y que había sido llamado por el procónsul Scribonius Libu, corte de la 12ª legión, bajo la tribuna militar de Sec Acelius, el legado de toda la región. El coronel Balbitius también había venido desde Calaburia, donde se hallaba permanentemente. La causa de la reunión era un horror que pululaba en las colinas. Los ciudadanos estaban aterrorizados y habían solicitado la presencia de una corte de Calaburia. Estábamos en la terrible estación del otoño, y la gente salvaje de las montañas se preparaban para las aterradoras ceremonias de las que solo llegaban rumores a la ciudad. Ellos eran una raza antigua, que habitaba en los más altos de las colinas y que hablaba un cortante lenguaje que los vascones no podían entender. Rara vez se los veía, pero algunas veces en el transcurso del año enviaban mensajeros de ojos pequeños y amarillentos que parecían escitas para traficar con los mercaderes por medio de señas, y todos los otoños y primavera realizaban sus ritos ancestrales en los picos de las montañas, y con sus gritos y fogatas aterrorizaban a los ciudadanos de las villas. Siempre era igual. La noche anterior del inicio de mayo y la noche anterior del inicio de noviembre. Mucha gente podía desaparecer antes de esa fecha para no ser vista nunca más, y había ciertos rumores acerca de los pastores y agricultores nativos que no estaban mal dispuestos con aquella antigua raza, y que más de una cabaña de campesinos se hallaba vacía aquellas noches sabáticas. Aquel año el horror fue grande, pues la gente sabía que las miras de las antiguas razas apuntaban a Pompelo,
3 meses antes, 5 de aquellos hombres de mirada furtiva habían llegado a las colinas y 3 de ellos habían sido asesinados en el mercado. Los 2 restantes habían vuelto a sus colinas sin decir ni una palabra, y aquel otoño ni un solo lugareño había desaparecido. No era lógico, no era corriente que la antigua raza perdonara a sus víctimas. Para el Sabbac era demasiado bueno para ser normal, y los habitantes estaban asustados. Durante muchas noches hubo batir de tambores en las colinas, y finalmente el edil Anión Estilpo, o Sangre Nativa, había llamado una corte de Balbultius en Caliguria para acabar con el Sabbac de aquella horrible noche. Balbultius había rechazado de plano los tambores de los ciudadanos y aseguraba que los terribles ritos que la gente en las colinas hacían no tenían nada que ver con los ciudadanos romanos. Yo, sin embargo, que debía ser un amigo muy cercano de Balbultius, estaba en desacuerdo con él. Argumenté que había estudiado detenidamente la negra, prohibida ciencia, y que creía que la antigua gente sería capaz de lanzar una maldición impronunciable sobre la ciudad, que ante todo era un asentamiento romano y cobijaba gran cantidad de ciudadanos nuestros. La comprensiva madre del edil, Elvia, era romana pura, hija de que los vascones no podían entender. Elvius Sino, que había llegado con la hermana de Escipión, de forma que envié un esclavo, un pequeño griego llamado Antipater, al procónsul con una serie de cartas, y Escribonius, atendidos mis ruegos, y ordenó a Balbultius que enviase la quinta corte, bajo el mando de Acelius, a Pompeo, aconsejando que recorriesen las colinas la primera noche de noviembre, y cogiese todos los prisioneros que interviniese en esas orgías sin nombres, trayéndolo a Tarraco. Balbultius, sin embargo, había protestado, por lo cual hubo más de un intercambio de correspondencia. Yo había escrito tantas veces al procónsul que éste llegó a interesarse profundamente en el tema y decidió intervenir personalmente en el horrible asunto. Finalmente, se dirigió a Pompelo con su consejero y asistentes personales. Allí escuchó los suficientes rumores como para preocuparse y decidió acabar con aquellos ritos deseosos de ser acompañado por alguien que hubiese estudiado el tema. Me ordenó que acompañase a la corte de Acelius. Balbultius también vino con nosotros para insistir en sus creencias, pues él pensaba sinceramente que las acciones militares drásticas podrían desarrollar un resentimiento peligroso en contra de los vascones. De esta forma, nos hallábamos en el místico crepúsculo de las colinas otoñales. El viejo Escribonius Libo, con su toga de mando, los rayos dorados reflejándose en su cabeza lisa y su rostro de halcón. Balbultius, con su casco resplandeciente, con los labios contraídos en una mueca de oposición. El joven Acelius, con sus maneras graves y sus aires de superioridad, y la curiosa mezcolanza de gentes, legionarios, aldeanos, paseantes, esclavos y criados. Yo mismo llevaba una simple toga, sin ningún distintivo especial, y por todos sitios se hacía patente el horror. La gente de la ciudad no se atrevía a hablar en voz alta, y los hombres del cortejo de Libo, que llevaban aquí una semana, parecían haber adquirido algo de esas tétricas maneras. Incluso el viejo Escribonius parecía muy serio, y las fuertes voces de los que habíamos llegado después sonaban inapropiadas, como si estuviésemos en un lugar de muerte o en un templo de algún dios mítico. Encontramos en el priterio y nos entregamos a una grave conversación. Balbultius presentó sus objeciones y fue apoyado por Acelius, que parecía muy contemplativo con los nativos a la vez que creía inoportuno excitarlos. Ambos soldados mantenían que era mejor afrontar los miedos de los pocos nativos colonizados
no haciendo nada para que se levantaran las iras de los muchos pobladores y lugareños de las colinas acabando sus ritos ancestrales. Yo, en cambio, mantenía que debíamos entrar en acción y me ofrecí de voluntario para una posible expedición. Apunté que los salvajes vascones eran poco turbulentos e inciertos, de tal forma que un encuentro armado con ellos era inevitable, más pronto que tarde. Fuese cuales fuesen los ciudadanos que dispusiéramos, que en el pasado no habían demostrado ser serios adversarios con las legiones romanas, y que podría ser peligroso que los mandos de la Roma imperial no tomasen medidas para proteger a sus ciudadanos. También dije que el éxito de la administración de una provincia dependía en primer lugar de la seguridad de los elementos civilizados en cuyas manos descansaban los resortes del comercio y la prosperidad, y por cuyas venas circulaba la sangre del pueblo romano. Estos elementos, aunque eran minoría, daban estabilidad al conjunto, y su cooperación mantenía firme el poder de la provincia del imperio, del Senado y la gente de Roma. Era materia primordial proteger a los ciudadanos romanos, incluso, y aquí lancé una mirada sarcástica a Balbolcio y a Celius, aunque fuese necesario algo de actividad y se interpusiesen las ferias y banquetes en el campamento de Caliguria. De acuerdo a mis estudios, no tenía ninguna duda de que los peligros sobre la ciudad y los habitantes de Pompeyo era algo real. Había leído muchos manuscritos sirios, egipcios y de las críticas ciudades de Etruria, y había hablado frecuentemente con los sacerdotes de Diana Aricina en su templo, en los bosques que bordeaban el lago de Nemoresi. Habían ciertas maldiciones horripilantes que podían ser invocadas en las colinas en la noche del Sabbat, maldiciones que no deberían existir dentro de los límites de la nación romana, que no era menester permitir la realización de las orgías que ya habían sido condenadas por Postimus, que, cuando era cónsul, había ejecutado a muchos ciudadanos romanos por las prácticas de bacanales. Estos acontecimientos fueron recogidos por el senador consular de Bacanalia, que mandó a esculpirlos en bronce y mostrarlos a su gente. Además, antes que el poder de las innovaciones pudiesen traer algo material, el hierro de la pilum romano podría acabar con ellos. Esta festividad no podría significar mucho para la fuerza de una simple corte. Solo se necesitaría apresar a los participantes, y la liberación de los simples espectadores reduciría el resentimiento que pudiera haber adquirido los simpatizantes de los ritos de la antigua raza. Resumiendo, los principios políticos requerirían acciones drásticas, y yo no albergaría ninguna duda de que Publilius Scribonius, con su sentimiento de dignidad y sus obligaciones para con la gente romana, ordenaría avanzar la corte, y a mí con ella, a pesar de las objeciones de Balbultius y Acilius, que en verdad hablaban más como provincianos que como ciudadanos romanos. El sol se hallaba muy bajo ahora, y toda la ciudad parecía sumida en el fulgor irreal y maligno. Entonces, el procónsul Scribonius dijo que estaba de acuerdo con mis consejos, y me emplazó en una de las cortes con el rango provisional de Centurius Primipilus. Balbultius y Acelius accedieron, el primero con el mejor ánimo que el segundo. Mientras el crepúsculo caía sobre los precipicios otoñales, un extraño, horrible batir de tambores se diseminó en la distancia con monótono ritmo. Algunos de los legionarios se estremecieron, pero las fuertes voces de mandos les hicieron ponerse firmes, y pronto toda la corte fue conducida hacia el este desde el circo. Libo, al igual que Balboltius, insistió a acompañar a la corte, pero tuvimos gran dificultad para encontrar un nativo que nos mostrase las escalabrosas sendas de la montaña. Por fin, un joven llamado Barcelius, hijo de romano de sangre pura,
accedió a llevarnos al inicio de la colina. Comenzamos a caminar bajo la oscuridad creciente, con los rayos de la plateada luna luciendo sobre los bosques que se extendían a nuestra izquierda. Lo que más nos inquietaba era el hecho de que el sabbat fuera celebrado de cualquier forma. Las nuevas de que la corte se hallaba en camino deberían haber llegado a las colinas. Incluso, aunque la decisión hubiese sido otra que la tomada, el rumor debería haber sido igual de alarmante. Sin embargo, los horribles tambores continuaban batiendo, como si los participantes tuvieran alguna razón peculiar para mostrarse totalmente indiferentes, marcharan o no contra ellos las legiones romanas. El sonido creció en intensidad según nos adentrábamos en las primeras cuestas de las colinas, con tupidos bosques rodeándonos por todos sitios, cuyos troncos adoptaban fantasmagóricas formas de luz de nuestras antorchas. Todos iban a pie excepto Livius, Valvoltius, Acelius, 2 o 3 centuriones y yo mismo, y poco a poco el camino se fue haciendo tan abrupto y estrecho que aquellos que teníamos caballos nos vimos forzados a dejarlos. Dejamos una guarida de 10 hombres para guardarlos, aunque las bandas de ladrones difícilmente se atreverían a actuar en semejante noche de horror. Después de media hora de marcha, escalando por escarpes y riscos, el avance llegó a hacerse muy dificultoso para una fuerza tan grande de hombres que se veían obligados continuamente a atravesar dificultades rocosas. Y entonces, con una claridad horrible, escuchamos un sonido helador que provenía debajo de nosotros. Llegaba del lugar donde habíamos dejado los caballos. Gritaban, no relinchaban, sino que gritaban. Y no se veía ninguna luz, no se oía el sonido de voces humanas que pudieran indicar que estaba sucediendo. En el mismo momento, cientos de fuegos se encendieron en los picachos que estaban sobre nuestras cabezas, de tal forma que el horror parecía venirnos tanto de arriba como de abajo. Dirigimos las vistas hacia nuestro joven guía Barcelius, pero solo pudimos contemplar una cabeza cortada en mitad de un charco de sangre. En su mano lucía una corta espada que había cogido del cinturón de Vinulius, un subcenturión, y su rostro mostraba tal expresión de horror que incluso los más aguerridos veteranos se pusieron lívidos con su sola contemplación. Se había matado a sí mismo al escuchar los gritos de los caballos. Él, que había nacido y vivido toda su vida en la región y conocía qué clase de hombres murmuraban cerca de las colinas. Las antorchas empezaron a apagarse y los gritos de los espantados legionarios se mezclaron con los de los caballos. El aire se tornó muy frío, más de lo normal, para los primeros días de noviembre, y parecía batir con terribles vibraciones que yo no me atrevía a conexionar con zumbido de los tambores. Toda la corte permaneció quieta y, cuando las antorchas terminaron de apagarse, contemplé una sombra fantástica que se dibujaba en el cielo sobre la luminosidad de la Vía Láctea, como si proveniese de Perseus, Casopeia, Cephus y Cygnus. De pronto, todas las estrellas se esfumaron del cielo, incluso las más brillantes Vegas y Deben, así como la solitaria Altair y Fomalhaut. Las antorchas se apagaron completamente, todas a la vez, y sobre la corte aterrada y aullante solo quedó el desconcierto y la luminosidad de los horribles fuegos que ardían en la cumbre, un infierno rojo, y la silueta de las formas imposibles y colosales de bestias tan innombrables que ni los sacerdotes frignius ni los hechiceros se han atrevido a murmurar en sus más alocadas historias. Y por encima del clamor de los gritos de hombres y caballos, el demoníaco batir de los tambores se incrementó,
mientras que un viento salvaje y helado barría las cumbres, llevando consigo el terror, sacudiendo a cada hombre por separado hasta que la corte se dispersó gritando en la oscuridad, como si se enfrentase a los designios de Laocoon y sus hijos. Solo el viejo Escribinius parecía resignado. Pronunció unas quedas palabras que pude escuchar claramente en aquel clamor, y aún resuena su eco en mi cerebro. Malivias vetus, estes venid ten venid. Y entonces desperté. Fue el sueño más vívido que he tenido desde hace muchos años, superpuesto en mi subconsciente sobre lugares y cosas olvidadas. No existe ninguna crónica del destino de aquella corte, pero la ciudad, al menos, fue salvada. Las enciclopedias hablan de la existencia de Pompeyo en nuestros días, cuyo nombre español contemporáneo es Pompelona. Siempre tuyo, por la supremacía de Godo, Lulius Verus Maximus.